Muchísimas gracias a los que habéis asistido a esta reunión o a esta charla. Creemos que es un tema suficientemente interesante como para organizar esta tarde para los propietarios y gestores de dehesas, porque es algo completamente nuevo y creo que es de sumo interés y es una oportunidad para las dehesas y para los que vivimos de las dehesas. Mm, yo soy la presidenta de la Federación Española de la Dehesa. Mi nombre es María Pía Sánchez, a los que no me conocéis. Llevamos 7 años con una entidad que es la única a nivel nacional que representa a la Dehesa española. Como sabéis, es un ecosistema que está implantado en el suroeste peninsular. En España somos unos 3,5 millones de hectáreas, en Portugal aproximadamente 1 millón. Allí recibe el nombre de Montado y es un ecosistema de alto valor natural, así considerado por la Unión Europea, y además es un ecosistema quizás el único de Europa que cumple con los estándares que ha fijado la Unión Europea en muchas de sus normativas, ¿no? En cuanto a biodiversidad, y es un ecosistema cerrado que somos el tercer ecosistema de mayor biodiversidad del mundo. O sea, que imaginaros la importancia que tiene. Pues curiosamente, con toda esa importancia que tiene, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino económico, patrimonial y cultural, curiosamente la dehesa no tenía ninguna representación en ninguno de los territorios. No había ninguna asociación, ni federación, ni institución que representara a la dehesa hasta que en el año 2015, pues un grupo de propietarios y de asociaciones nos juntamos para dar forma a esta federación que creemos absolutamente necesaria y que actualmente cuenta con 27 asociados. Nuestros asociados, al ser federación, son instituciones, asociaciones, fundaciones, cooperativas, etcétera. Y bueno, pues en los 7 años que llevamos de existencia, hemos trabajado muchísimo, muchísimo por cambiar el concepto que se tenía a nivel institucional de la dehesa. Los que tenemos dehesa y los que trabajamos en la dehesa y vivimos de la dehesa sabemos que la dehesa tiene su justificación en la ganadería extensiva. O sea, la dehesa no se explica sin la existencia de la ganadería extensiva. Quitando un 8% de dehesas que se dedican solo a la producción de corcho y un 2% de dehesas, menos de un 2%, un 1,3 creo que era, de dehesas que se dedican a la ganadería brava, el resto se fundamentan en la ganadería extensiva. Actualmente de razas de bovino, ovino y porcino fundamentalmente. Y esto que nos parece a nosotros tan evidente era algo que no se entendía desde las instituciones. De hecho, cuando nos empezamos a reunir con el Ministerio de Agricultura, nos derivaron al Ministerio de Transición Ecológica, y cuando le dijimos en una reunión al director general que la dehesa tenía que salir de la Ley de Montes, que era la única norma que regulaba la existencia de territorios adhesados, en su artículo 2, en el párrafo segundo, de una manera tangencial hacía referencia a los territorios adhesados. No había ninguna otra normativa de ámbito nacional que regulara la dehesa. Cuando le dijimos que teníamos que sacarla de la Ley de Montes, porque nosotros no éramos un monte, éramos un sistema agrosilvopastoral, pues se llevaron las manos a la cabeza, nos dijeron que cómo lo iban a sacar de la Ley de Montes y la dehesa era un monte. Bueno, pues esa mentalidad que nos la encontramos al principio en todos los foros a donde íbamos, que tiene una historia un poco peculiar, a mí me llamó muchísimo la atención. Me dediqué un poco a investigar por qué la dehesa había pasado a estudiarse mucho más en las escuelas de ingenieros de montes, en las escuelas de ingenieros agrónomos. Y bueno, no voy a extenderme más en ese tema, pero sí es verdad que yo creo que uno de los grandes logros de FEDESA ha sido cambiar esa mentalidad y convencer a los de arriba, a los que legislan, de que la dehesa es un sistema agrosilvopastoral que se fundamenta en la ganadería extensiva y que en la medida en que protejamos la ganadería extensiva, protegemos la dehesa y viceversa, porque es un binomio inseparable. En el transcurso de estos años fuimos dándonos cuenta que
el cambio climático, la normativa europea, los compromisos medioambientales derivados del Protocolo de Kioto, del Acuerdo de París, de los foros internacionales, estaban, digamos, inclinándose más a los aspectos medioambientales de los ecosistemas y, por supuesto, de los sistemas basados en la agricultura y en la ganadería. Y eso nos llevó a encontrar en esa amenaza, entre comillas, una oportunidad. Y la oportunidad fue natural. O sea, era la oportunidad de que se entendiese que la dehesa es un sistema productivo basado en la ganadería extensiva, pero que cumple con todos los objetivos que la Unión Europea tenía en cuanto a los objetivos de desarrollo medioambiental. Porque, como he dicho al principio, somos un ecosistema de una altísima biodiversidad, o deberíamos serlo si estuviéramos bien gestionados. Somos un ecosistema que produce unos alimentos excelsos, como es el ibérico de bellota, unos productos naturales mucho más alineados con los objetivos de alimentos saludables que tiene la Unión Europea. Y, se lo estábamos dando en bandeja a la Unión, se lo estábamos dando en bandeja. ¿Qué hacen ustedes que no nos protegen, que no nos ayudan y que no nos preservan de los riesgos y de las amenazas que tenemos? Eso nos llevó a Bruselas, lógicamente. Fuimos a Bruselas en varias ocasiones, nos reunimos con la DG Agri, con la Dirección General de Medio Ambiente. Era increíble la ignorancia que tenían sobre el ecosistema de esa. Tuvimos una reunión con unos 50 comisarios, o sea, parlamentarios, perdón, y le proyectamos una película sobre la dehesa, un reportaje muy bonito que habíamos hecho sobre la dehesa, y cuando se encendió la luz al final, cuando terminamos, se hizo un silencio enorme y hubo un parlamentario francés y dijo: ¿dónde han estado ustedes estos 30 años? Porque no teníamos ni idea que en el sur de España y de Portugal, en el suroeste, existe un ecosistema semejante. O sea, era bastante indignante pensar que no habíamos trascendido ni siquiera las fronteras de nuestro propio país para enseñar la maravilla que tenemos en esta parte de la península ibérica. Bueno, eso nos llevó a trabajar intensamente sobre las políticas europeas y conseguimos que el reglamento Omnibus, no sé si os acordáis, pues se modificara y por primera vez se incluyera el nombre de dehesa en la PAC. Y actualmente se mantiene, lógicamente. Es más, se mantiene y cuando se habla de agrosistemas silvopastorales es el único que se nombra varias veces. Conseguimos, por tanto, que se fuera sensible desde las políticas europeas a los problemas que tenía la dehesa, que eran unos problemas enormes. El primero era la rentabilidad económica, porque no se apreciaba, quitando bueno, el ibérico de bellota cuando se hace muy bien, como hacéis algunos de los que estáis aquí. No se apreciaba la forma que teníamos de producir un alimento saludable. ¿Cómo no se apreciaba? No se apreciaba por el precio que se obtenía en el mercado. No había ninguna diferenciación entre la ganadería extensiva y la ganadería industrial. Cuando nosotros a la dehesa es lo que verdaderamente nos perjudica, porque la falta de rentabilidad de la dehesa viene de esa falta de valoración en el mercado por ignorancia o por desconocimiento de la diferencia de lo que nosotros hacemos respecto a lo que hace la industria. En segundo lugar, la dehesa tenía una serie de problemas medioambientales, algunos de ellos los estáis sufriendo muchísimo, como es el problema de la desaparición de los quercus, o sea, la Phytophthora cinnamomi, la seca de la encina, el cerambis, un montón de plagas que estaban asolando nuestras dehesas, fundamentalmente por una ruptura del equilibrio entre los diversos extractos del bosque, ¿no? Del ecosistema. Había un problema en los suelos, teníamos un problema de falta de vida en los suelos, un problema de falta de materia orgánica, un problema de compactación por altas cargas ganaderas, todo esto como consecuencia de la falta de productividad.
Y de pronto surge el tema que nos ha traído hasta aquí, que es el tema del secuestro de carbono. Cuando empezamos a oír hablar del secuestro de carbono, de los mercados de carbono, de los derechos de carbono, nos damos cuenta que tenemos en nuestras manos una verdadera oportunidad, que es que las dehesas son unos ecosistemas per se secuestradores de carbono y que eso para nosotros supone una oportunidad de hacer más rentable nuestras dehesas a través del mercado de los derechos de carbono. Y en esas lides estamos actualmente. Es un mercado nuevo, es un mercado que no está todavía normativizado en la Unión Europea, aunque ya se está normativizando, lógicamente. Y conocimos a una spin-off de la Universidad de Évora que se crea, que es AgroInsider, cuyos representantes están aquí a mi izquierda. La persona que iba a impartir hoy las charlas, José Rafael, ha tenido mala suerte y ha cogido el COVID y entonces nos va a acompañar mediante videoconferencia. Es importante que le escuchemos. Ya dimos una charla semejante en Salamanca, de la mano de uno de nuestros socios, de ASFOSA, de la Asociación Forestal de Salamanca, y pretendemos repetir estas charlas hasta que vayamos un poco tomando conciencia de que tenemos una oportunidad en el mercado del carbono, que lógicamente suscita muchas dudas, que suscita muchas interrogantes, pero que tenemos que ir construyendo entre todos, aclarando entre todos, dándole respuesta entre todos, porque es evidente que esta oportunidad está aquí. Seríamos tontos si no la aprovecháramos, y somos el mejor ecosistema que hay para ofrecer a los mercados lo que estamos haciendo. Y si lo hacemos bien, pues seremos premiados, ¿no? Para nosotros, cuando empezamos las conversaciones con AgroInsider, a nosotros lo que realmente nos interesa como organización es que la dehesa perviva y permanezca en el tiempo para las generaciones futuras. O sea, no solamente a nivel individual que podamos vivir de este ecosistema tan maravilloso y que se pueda ser rentable, que podamos generar riqueza económica y social a nuestro alrededor, sino que también podamos legarlo a las generaciones futuras. La necesidad de secuestrar carbono en un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero que nos exige ya la normativa europea en el año 2050, la neutralidad climática, y en el año 2030 tenemos que reducir un 55% las emisiones, de acuerdo con el Acuerdo de París. Es una oportunidad para nosotros. Nosotros tenemos ahora mismo con la alianza con AgroInsider la posibilidad de que los propietarios de dehesa puedan saber qué carbono está secuestrando su dehesa, cómo acometer buenas prácticas en sus dehesas, digamos, con el dinero que van a recibir por secuestrar carbono, y con una parte de esos fondos, y mejorar el secuestro de carbono, pero también mejorar el estado sanitario y el estado medioambiental de sus explotaciones. Y sin más, voy a darle la palabra a José Rafael, que está en la videoconferencia, que va a ser quien nos vaya a meter ya de lleno en este tema. Muchas gracias. Hola, hola Pía, ¿me escucha? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos, José Rafael. Ok, muchas gracias. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Ok, cerrar aquí. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pedirles disculpas de no estar con vosotros. Pedirles disculpas si mi idioma en español no es lo más correcto posible, mas bueno, ahí me van a perdonar. En primer lugar, agradecer a toda su presencia, agradecer a FEDESA y a PIA la posibilidad de tenermos este trabajo en conjunto, agradecer a Caja
Almendralejo la posibilidad de disponibilizar espacio para estarmos aquí todos en conjunto. Y al mismo tiempo decirles que voy a presentar unas cuantas diapositivas, láminas para empezar un poco la discusión o las dudas que puedan tener. Como decía bien Pia, la dehesa es un ecosistema que tiene que ser protegido. Y en ese sentido, AgroInsider ha desarrollado el proyecto Mosaico. Este proyecto Mosaico tiene como objetivo impulsar sistemas agroforestales mediterráneos de manera a producir distintos tipos de servicios. Nosotros tenemos la idea que los propietarios y los productores agroforestales producen muchos servicios a la sociedad. Producen servicios de secuestro de CO2, producen servicios de biodiversidad, producen servicios de conservación del suelo y del agua, de paisaje, de fixación de personas en el territorio, en la reducción de riesgos e incendios muchas veces en la ganadería, etcétera, etcétera. Mas la sociedad muchas veces no está pagando esos servicios. Y hoy cada vez más la presión societaria casi que obliga con los objetivos que Europa ha delineado a que realmente este tipo de servicios empiecen a ser un poco como compensados societariamente. Entonces les voy a presentar un poco el motivo que sabemos que la sociedad está poniendo presión para que realmente los problemas planetarios o el problema planetario que estamos sintiendo desde el punto de vista global, ¿cómo lo podemos resolver? Y los problemas planetarios que de repente toda la gente se acuerda, el primer problema que el ser humano ha tenido en cuenta de manera global fue el problema del ozono. Toda la gente se acuerda la capa de ozono y podríamos decir que ese problema era un problema exigente, como en 1970 y algo, 80, de repente se percibe que los CFCs estaban abriendo un hoyo en la capa de ozono. Bueno, de repente se decidió en términos globales, después de los cientistas tener recomendado que se cancelara la producción de CFCs, en términos globales no fue así tan complicado, fue siempre difícil, mas para la producción de CFCs. Es impresionante que este tipo de actitud en los años 80, 90, solo van a ser neutrales, según los cientistas, en 2050. O sea, cuando la capa de ozono va a recuperar totalmente y va a volver a tener la misma grosor que tenía en los años 70, 60, 80. Por tanto, el impacto y la neutralidad de ese tipo de efecto planetario que tuvimos, el ser humano tuvo en ese tiempo, va a tardar hasta 2050. Pues en este momento tenemos otro problema que nosotros ya estamos enfrentando y vamos sintiendo, que es un poco este efecto de los gases de efecto invernadero. Por tanto, el impacto climático de nuestra actividad, especialmente con los combustibles fósiles y otro tipo de emisiones. Bueno, si nos damos cuenta que los ozono es complejo y exigente, la parte del clima es todavía más complicado y más exigente y más difícil, porque por toda la cadena de producción en general en el mundo está basado en los combustibles fósiles y otro tipo de fuentes emisoras de gases de efecto invernadero. Por tanto, todavía en este momento Europa está liderando un poco este proceso de neutralidad climática, mas yo creo que nadie nos puede decir cuándo esto va a quedar neutral, porque realmente es un problema extremadamente difícil. Ahora, otro problema que ya en este momento ya es un problema planetario y todos los documentos, incluso Europa, ya lo está indicando, es la biodiversidad. Es realmente un problema bastante grave porque sentimos que la presión de la producción de alimentos muchas veces está degradando un poco algunos ecosistemas, incluso lo de la dehesa. Y por tanto, este valor que está aquí todavía mucho más complejo porque de repente cuando uno extingue una especie,
ya no hay manera de volver atrás. Y por tanto, la cuestión de la biodiversidad y los servicios que la biodiversidad hacen para los agricultores son muy importantes. Los insectos, los suelos, la depuración del agua, etcétera, son realmente servicios que si uno fuera a pagar por ellos es una fortuna asociada y por tanto la biodiversidad es realmente de los factores y de los problemas planetarios que realmente tenemos que enfrentar y bien más complejo que el clima. Bueno, haciendo este encuadramiento, nosotros le queremos presentar un poco lo que estamos haciendo con este proyecto Mosaico. Aquí ustedes pueden mirar estas zonas rojas y todavía este mapa está desactualizado. Estos ya son las fincas que ya están en el proyecto Mosaico y todavía ya hay más fincas que están aquí en este mapa. Lo objetivo de nuestro proyecto Mosaico es realmente ser un mosaico. Es ser un mosaico en el territorio, ¿para qué? Para reducir los riesgos de fuego. Necesitamos ser un mosaico en el territorio para tener más diversidad de finca para finca. Tener personas en el territorio y que los riesgos del clima y de las alteraciones climáticas sean reducidos. En este momento tenemos un mosaico de fincas ya en proceso de proyecto de casi 40.000 hectáreas entre Portugal y España. Además de ser un proyecto mosaico en el territorio, también somos un proyecto mosaico en cada finca. Cada finca tiene su uso de suelo y su uso de suelo también hace que realmente hay distintos servicios que se están produciendo en la finca, en cada finca, y como tal, esos servicios tienen que de alguna manera ser compensados. Si tenemos dehesa y tenemos gente trabajando en el territorio, fixamos personas y cuidamos del territorio. Si tenemos foresta, en este caso foresta de quercíneas, secuestramos CO2 de forma permanente, que es uno de los requisitos de todos los proyectos de CO2. Si tenemos muchas veces lo ganado que nos puede bajar los riesgos de fuego, eso también es importante. O otro tipo de métodos que lo podemos controlar, lo combustible que existe en nuestra floresta. Si tenemos líneas de agua y logramos proteger, bueno, estamos haciendo un servicio de líneas de agua que es también relevante, importante, de diversidad, de suelo y de agua en la paisaje. Y sabemos que una charca en el verano en el Mediterráneo tiene un valor incalculable. Es casi como un oasis en el desierto. Por tanto, no solo el mosaico de fincas, tenemos el mosaico de ocupaciones de suelo. Mostrarles un poco cuáles son las tipologías de proyectos y los criterios de elegibilidad de este proyecto Mosaico. Nosotros fundamentalmente tenemos tecnologías, son tecnologías que toda la gente los conoce. Que cómo proteger y mejorar el ecosistema de dehesa, por tanto, nos basamos en los sistemas agroforestales, reducimos la degradación de la foresta existente o a simples deforestación, intentamos reforestar, forestar, promover los pastos permanentes biodiversos, no laborar el suelo si posible, protección y promoción de islas de biodiversidad como zonas ripícolas, líneas de agua y agua en la paisaje. Estas son básicamente las técnicas que usamos y que ustedes conocen muy bien. ¿Cómo hacerlo? Bueno, entonces primero hay que hacer un escenario de referencia. Primero tenemos que estudiar las fincas. Por ejemplo, en este caso, una finca más o menos estable desde el punto de vista del tiempo, 2019, 20, 21, 22. Y por tanto necesitamos de percibir cómo es que es el mosaico de la ocupación de suelo. Después hay que medir al terreno y medir árboles, medir los diámetros de los árboles, medir los CO2 que está secuestrando o que está ya almacenado el stock y hacer los mapas de la densidad de árboles. En esta finca, por ejemplo, las zonas azules son casi como 60 árboles por hectárea. Hay que medir los toques existentes de carbono en zonas de la finca. Por tanto, tenemos zonas con con menos stock y zonas con más stock. ¿Cuál es la cantidad de stock total en la finca desde el punto de vista de CO2 y por hectárea? Por tanto, tenemos que hacer este estudio en las fincas. Tenemos que hacer el estudio de la paisaje. Cómo es que la finca se encuadra a su alrededor. Porque la línea de agua normalmente no tiene fronteras y por tanto es muy importante percibir las conexiones que tiene la finca también con el paisaje.
Es importante registrar, y ahora ya no es de manera remota con los satélites, más sí con en este caso, los celulares, con nuestras aplicaciones, que van registrando todas las evidencias de las fincas, y todo eso es importante porque essas evidências vão servir para os processos que se vão seguir adelante, nomeadamente de la verificação e certificação por empresas que não pertenecem à Agroinsária, que são independentes e que podem certificar este tipo de valores e créditos que nós temos nas fincas. Depois de fazer pouco o trabalho de estudio, hacemos dossiê técnico e depois hacemos uma proposta de melhora. Bueno, la propuesta de mejora pasa como hacer algo de mejor dentro de la finca. Si podemos hacer o construir créditos de conservación, y para eso los créditos de conservación tienen que ver con los stock ya existentes, vamos a conservar los árboles y para eso tenemos técnicas de conservación, y si esas técnicas de conservación fueran implementadas, hay puntuaciones de créditos por cada técnica usada. Mas, además de eso, tenemos que hacer poco la mejora para el futuro. Y para el futuro podremos hacer densificaciones, podremos hacer poco, escoger zonas donde vamos a crear un bosque más denso y en el fondo, plantar arbustos melíferos, frutíferos que por ventura pueden promover la biodiversidad en las líneas de agua o aislados de zonas que no sean necesarias muchas veces en la propia finca, y de una cierta manera también promover agua en la paisaje, porque tiene un valor muy grande cada vez más, como vosotros saben, desde el punto de vista del cambio climático, y por tanto hay que hacer una propuesta de mejora. Por tanto, nosotros con esta propuesta de mejora certificamos los créditos de conservación y los créditos de mejora, que cuando se ejecutaren estas actividades se van no fondo a puntuar y a obtener los créditos para poner en el mercado. Después de la propuesta de mejora y de estarnos de acuerdo de cómo hacerlo, entonces el proyecto va a la certificación, a la monitorización. ¿Por qué? Porque es necesario mucha confianza. Este es un mercado de mucha confianza. Los compradores necesitan de estar solidarizados con los empresarios. O sea, no hay proyectos de un año y tenemos que tener proyectos de más años, porque ningún comprador confía en un proyecto de créditos de un año y que no se sabe qué va a pasar el año siguiente. Y por tanto la confianza es fundamental aquí en este proceso. Necesitamos que los empresarios estén comprometidos con este proyecto y con la mejora, y cuando eso ocurre, los compradores sienten confiantes y compran los créditos de carbono. ¿Cómo se pueden sentir confiantes? Bueno, todos los años los créditos son como escrutinados, o sea, verificados, y las certificadoras tienen que verificar todas las evidencias que se crean y que realmente están siendo construidas en cada finca, sea poner los árboles o proteger los árboles, sea densificar los árboles, sea crear zonas ecológicas, etc. ¿Cómo también nosotros hacemos y promovemos la confianza? Bueno, manejamos tecnologías de la Agencia Espacial Europea, estos satélites todos que aquí están, para producir básicamente reportes en cada finca. Por ejemplo, recebemos en cada semana que pasa el satélite, recebemos no fondo reportes de alertas de que si por ventura nosotros acordamos con un empresario que realmente no hay laboreo de suelo y de repente notamos que de una fecha para otra, notamos que hay aquí una diferencia muy grande desde el punto de vista del efecto de la vegetación, de repente nos aparece un señal y un reporte rojo. Entonces hay que ir al campo, hay que verificar, hay que sacar fotos georreferenciadas del local y de lo que está ocurriendo para percibir. Al final no fue un laboreo de suelo, al final fue un cortamatos de corrientes que realmente no existió un laboreo de suelo. Por tanto, necesitamos de crear confianza al comprador para que el comprador sienta confianza a comprar y sienta que realmente los empresarios están comprometidos con los compromisos que se han hecho en el principio del proyecto. Y bueno, para no molestarles mucho, decirles que al Agro Insider lo que le gusta mucho mismo es las personas.
Y bueno, aquí es nuestra gente, ya somos como 14 y creciendo todos los años, buscando más gente para nuestra equipa. Y además de gustarnos de la gente, esta gente nos da muchas certificaciones y los sellos de confianza y de seguridad, no solo a nivel europeo, más a nivel también ibérico. Y de repente creo que estamos en el camino de crear confianza también a nuestros clientes. Bueno, aquí termino mis cortas palabras. Seguramente tenemos gente de AgroInsider ahí y mil perdones por no estar ahí porque el COVID no me ha dejado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Rafael. Sabemos que has hecho un esfuerzo. Yo conozco la voz de José Rafael y tenía la voz bastante cambiada. Y espero que hayáis entendido la exposición, por lo menos las ideas generales se hayan entendido bien. De todas maneras, después de la intervención de Mario, podremos abrir un debate y preguntarle todas aquellas dudas que os hayan suscitado. Mario, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Un alerta previo. Mi español no es tan bueno como mi colega, pero intentaré hacer lo mejor posible. Am, Gracias por la presencia de vosotros por aquí y la facilitación de Casa Almendralejo y de Pia, que nosotros estamos manejando en conjunto este proyecto algún tiempo a esta parte. Hay una parte de mi presentación que es una repetición de Rafael, de la parte de la equipa, pero me voy a enfocar un poco más en la parte comercial, como así decir. La parte técnica, si vosotros tenéis más preguntas, lo podemos responder de seguida, até porque temos aqui mais elementos de la equipa. E alguns deles hablam espanhol muito melhor que eu, e por isso é mais fácil. E vamos aí. Ok. Então, como Rafael ha dito, como vosotros lo sabéis, el problema por el momento climático es los gases de estufa. Entonces, la primera cosa que hay que pensar es de la parte de la industria que tiene que reducir su pegada, su ola ecológica, pero llega un momento que no es posible reducir más. Y cuando llega ese momento, lo que tiene que hacer es trabalhar com quem pode compensar essa ola ecológica. E há duas formas de lo fazer. Ou plantamos floresta nova, ou compensamos a gente que tem floresta para manter ou para incrementar. E esse é o tipo de projeto que nós estamos manejando na DESA, montado em Portugal. Bom, aqui um pouco o que o Rafael ha puesto em sua apresentação, somente um adicional. A equipa tem competências em economia, agronomia, florestal, tecnologia, há um pouco de tudo em nossos colegas que estão aqui, meio ambiente e, obviamente, tudo isto maneja dados e para isso necessitamos de matemáticos. Bom, e aqui também já lo han visto, são as certificações. Nós estamos pondo certificações em cima de certificações, porque para nós o objetivo da certificação é provar que o produto, o serviço que estamos criando, tem alta qualidade. E para isso estamos pondo certificações em cima de certificações, em cima de certificações, para ter mais entidades externas à AgroInsider, valorizando o produto e reconhecendo os serviços que nós estamos montando, estruturando para colocar no mercado. Em termos de mitigar, não é um problema de nós, se bem que a União Europeia está dizendo que a partir de 2027 todas as PMEs por aqui, todas as pymes têm que calcular exatamente sua ola ecológica. Creio que vai ser um trabalho adicional muito grande para todos, incluso para as contábeis, que vão ter que ter mais trabalho. Pero se está apontando para 2026, se tudo correr bem, será 2027 ou 2028. Pero quem está pressionando o mercado são dois fatores. Unos, os regulamentos europeus, da União Europeia, incluso os regulamentos nacionais de Espanha e Portugal. Pero creo que lo que va por más presión, más y más presión, son las instituciones financieras. A partir de 1 de enero del año que viene, todas las 55.000 empresas más grandes de la Europa, básicamente todas que están en los mercados financieros, tienen que aumentar mucho la información que tienen que disponibilizar
en sus relatorios anuales de cuentas, en la sigla ESG, ambiente, sociedad y gobernanza, y tiene que materializar toda la huella ecológica que tiene sus actividades para atrás y para adelante. Significa que los bancos, la gente a que vosotros vendéis los porcinos, los productores de químicos, todos ellos van a tener que comenzar a identificar bien en sus productos cuál es la huella ecológica que tiene por kilo, por tonelada de producto producido. En los bancos, el impacto para vosotros va a ser que cuanto más vuestros negocios es poluidores, tendencialmente más alto será el interés de los préstamos que están tomando. Porque los préstamos que los bancos están colocando en el mercado tienen una ola ecológica que tiene que ser contabilizada. Y si vosotros faláis con los gerentes de la Casa Almendraleza, seguramente que eso está en su mindset y está todos los días incrementando más. A partir de 1 de janeiro de que el año que viene, las 50.000 empresas más grandes de Europa tienen que comenzar a respaldar todo esto con más intensidad y cada vez con más cuidados, más existencia. Y por tanto, cuando llega el momento que no pueden mitigar más, tienen que compensar. Y ahí tenemos un campo de trabajo para la DES, que es lo que estamos aquí presentando y es nuestro modelo de trabajo. Perdone. Ok, entonces, en términos prácticos, lo que nosotros lo hacemos está respaldado en este slide. Cuando AgroInsider va para el terreno, lo que va a hacer es calcular la capacidad de absorción de vuestros activos ambientales, que está indicado con la nube que está por ali en términos de imaginario. Entonces, cuando la equipa va al terreno, lo que va a hacer es calcular técnica y científicamente cuál es la capacidad de absorción de carbono que la finca tiene. ¿Vale? Significa que nosotros estamos valorando en términos técnicos el capital natural que tienes para más tarde lo transformar en algo económico, con valores. Significa tener una cantidad estimada de créditos de carbonos científicamente probada, técnicamente validada, tecnológicamente monitorizada y legalmente certificada por entidades externas. Lo que se pasa por delante de los años siguientes del contrato es, primero, esta nube, esta esponja, esta capacidad de absorción, se tiene que mantener. Es el primer presupuesto. El segundo presupuesto es que tenemos que incrementar esta capacidad de esponja de la finca. Y eso se hace, como Rafael ha mencionado, creando un plano de adicionalidades, mejorar la finca, proteger la finca. Esta es la sustancia del proyecto. Calcular la capacidad de absorción de CO2 que la finca tiene, preservarla, incrementarla siempre que posible durante el plazo del proyecto, que normalmente está indicado para 10 años mínimo. En términos de proceso de aproximación a la finca, nosotros lo que normalmente pedimos para fazer diagnóstico preliminar, en Portugal se llama un documento oficial que es P3, por aquí es el SICAP, ¿no? Si solicitamos el SICAP al propietario, la equipa hace uso de trabajo técnico de pré-avaliação e com esse trabalho técnico nós temos um prognóstico, uma estimativa base, que é esta ficha que manejamos com o cliente para uma primeira abordagem, para ver se a finca tem um bom potencial de crescimento e se tem um potencial mínimo de trabalho. Uma parte para referir que nós estamos trabalhando com fincas a partir deste momento de 150 hectares para delante, ok? Mais pequenas, solo em grupo. Não é economicamente interessante para nós, por o momento, trabalhar com fincas com menos de 150 hectares. Pero se há 2, 3 vizinhos que têm 100, 180, aí lo podemos aglutinar e fazer um bloco para o mínimo. E o diagnóstico preliminar somente procura 10 corcino. Como se diz montado? Corcho. Corcho. Por lo primero, observación es solo corcho, no manejamos más nada. Solo manejamos todo lo que la finca tiene más tarde cuando la equipa va para el terreno. Significa
que la estimativa, la ficha, el documento que temos aqui, dá diagnóstico preliminar somente com um parâmetro, que é o corcho. Todo lo demás solo será adicionado más tarde cuando la equipa va al terreno, porque lo que procuramos en primer lugar para valorizar es el corcho. Piño y todo tipo de ecosistemas, agua, biodiversidade e tudo mais só será valorizado mais tarde. Lo que significa que se nós temos um mínimo interessante no documento que apresentamos, significa que ao final teremos muito mais potencial de crédito, porque há outros fatores e outros indicadores econômicos e ambientais que são valorados e não em primeiro momento. Agora, em termos práticos, significa que esta ficha, este documento inicial, significa para nós temos um ponto de partida para hablar con el propietario si hay potencial en la finca o no para hacer algo interesante para todas las partes. Cuando la finca es muy intensa o cuando el tipo de floresta es diferente, nosotros usamos un tipo de tecnología más intensiva, como que un robot que va directo a la floresta y que trabalha sozinho, tira cerca de 360 fotografias por segundo e que vai medir exatamente a altura, a largura e espessura do arvoredo, para termos uma cientificidade mais alta de los dados que estamos manejando. E isto não se passa em toda a finca, se passa em pontos escolhidos para amostragem, porque é uma tecnologia muito complicada e nos toma muito tempo, por isso selecionamos pontos de amostragem. Uma coisa que ocorre na finca é que o Rafael creio que não é tocado, é que os dois pontos que valorizamos na finca como reservatórios são o arvoredo e o suelo. Os créditos anuais que estamos libertando são por lo arvoredo. Os créditos potenciais que o solo tem são libertados em ciclos mais longos, normalmente de 4 a 5 anos, porque vosotros lo sabéis melhor que eu, o solo não se transforma todos os anos, necessita de tempo para que haya incrementos. Pero em termos de potencial, de unidades ou de quantidades, o solo tem mais que a floresta. Se, por exemplo, passa de porcentagem de 1% para 1,2 ou 1,3, ou como, não? Como se diz em espanhol, de 1 para 1,5, provavelmente puedes ter 5 vezes mais créditos que em el arvoredo. O problema é que é mais difícil por 0,3 ou 0,4 no solo do que fazer crescer a árvore. Porque a árvore se planta e o solo necessita de outros mecanismos orgânicos para se transformar. Agora, todavia, sempre que é necessário e sempre que o cliente final nos pode exigir uma certificação florestal mais intensa, um mapeamento mais intenso, uma quantificação de árvores mais intensa, nós temos tecnologia para isso, sempre que é necessário. Aqui, um pouquinho como passa o processo, o Rafael lo ha explicado, pero he puesto aqui um ciclo mais evidente. Depois de firmado a negociação contratual, a equipa vai ao terreno e o que passa é que vai se quantificar, validar. É um trabalho que longo, tudo isto é um trabalho longo e demorado. E o tempo que decorre depende de dois fatores: a dimensão da finca e da rapidez com que vosotros nos forneceis os dados que nós necessitamos. Normalmente os dados que necessitamos são de caráter econômico e quantificação de produção. Quando digo econômica, nós não queremos saber a conta bancária. O que queremos saber é quantas toneladas de insumos há comprado, quanto há gasto em combustíveis, que eletricidade há consumido, quanta quantidade de vacas tienes em pasto. Esses são os tipos de dados que nós solicitamos para que a equipa técnica pueda calcular a pegada ecológica da finca. Porque o que se coloca no mercado final não é só os positivos. A equipa o que tem que fazer é calcular os positivos, contabilizar os negativos e o saldo final, o sueldo, é que se certifica para colocar no mercado. Então, depois de a equipa trabalhar, que tem para 3, 4, 5 meses, depende da complexidade da finca, se invita uma certificadora externa para certificar o dossiê e o trabalho que hemos feito e as metodologias que estamos implementando. Depois disso,
hay un trabajo continuo durante todo el proceso que es monitoreo, inspección y auditoría continua. Si alguno de estos trabajos se quebra, los créditos se terminan. ¿Okay? No se puede hacer créditos solamente un año, cambiar las cosas y continuar haciendo créditos el año siguiente. No, esto es un trabajo continuo de monitorización, de verificación, de mejoras para vosotros y para nós. Tenemos que estar continuamente asociados ao trabalho que a finca exige para que os créditos se possam manter viáveis e que possam ser respaldados em las contas financeiras de los compradores, porque em termos práticos a gente que está comprando os créditos está como que invertindo em um ativo financeiro intangível, algo que não se palpa, pero que tem que existir e que está em sua contabilidade. Significa que os compradores têm auditores também que ao final do ano perguntam onde está o crédito. O crédito não existe enquanto uma botella de água, é um papel que é um intangível, pero alguém tem que comprovar que o colateral, o ativo existe, e esse é o nosso trabalho. Nós outros temos que assegurar que o ativo que está associado ao crédito se mantém viável, que existe, que é perene, contínuo e que não está sendo adulterado. Depois de todo este trabalho em termos técnicos e certificação, há com que uma metamorfose. Estamos transformando o ativo que já está com um perfil econômico, porque é quantificável, em um ativo financeiro. Em termos técnicos, nós outros associamos isto a um conceito de fintech ou monitorização. Significa que estamos transformando os dossiês em documentos transacionáveis e que vai ter uma outra parte de plataforma tecnológica com um perfil de banco financeiro de ativos, ¿vale? Em que vosotros tenéis uma carteira, uma OELA, em que os créditos estão registrados por anos, as quantidades que cada ano tem e como está registrado. E aí entra a parte da nossa equipa de trading que está trabalhando para colocar os créditos no mercado. Pode ser mais rápido, pode ser mais lento, porque nós temos estamos crescendo em termos de quantidade e de área e por isso temos mais e mais créditos. Lo que posso comentar es que la cantidad disponible actual no es suficiente para cualquier petrolífera, ¿vale? Una petrolífera como Repsol o como Galp en Portugal o como lo que sea, necesita de millones y millones de créditos para compensar su abuelo ecológico. Y entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo de agregación. Significa que tenemos pequeños proyectos, 1.000, 3.000, 4.000, 25.000, que es algo más grande, para criar uma carteira mais grande para que, se temos possibilidade de encontrar um cliente desse tipo que está interessado em la Dehesa, podemos aportar uma quantidade mais grande de créditos. Isoladamente, não interessa a ninguém porque a Dehesa tem poucos créditos per si, enquanto fincas individuais. Portanto, o trabalho final da equipa é colocar no mercado este tipo de créditos que nós outros pensamos que podem ser muito interessantes porque em termos de mercado, há duas classificações: créditos de carbono e créditos de biodiversidade. Os créditos de carbono, basicamente, são floresta. Os créditos de biodiversidade é tudo o que inclui biodiversidade, que obviamente tem floresta. E o que tentamos com toda esta certificação e com todo este trabalho é colocar o ênfase em créditos de biodiversidade para que podemos colocar um preço mais alto que somente créditos de arboredo. Ops. Bom, aqui temos um pouco mais de tecnologia. Aqui tem um colega que é um expert em essa área. Se ao final quer ver um pouco a aplicação trabalhando, lo pode mostrar. Nós hemos começado como uma empresa mais um pouco direcionada para a agricultura de precisão. E, portanto, há um conjunto vasto de ferramentas e de informação tecnológica na plataforma que nós facultamos gratuitamente aos parceiros de negócio, aos proprietários, sem custos adicionais, para muito mais informação em termos de estresse de água, capacidade produtiva e todo um conjunto de coisas que, quando a equipa está no terreno com o proprietário, lo maneja e lo informa. Aqui um pouquinho por onde temos andando nos últimos anos.
En este momento estamos focados en la Península Ibérica con el proyecto de mosaico para a DESA, pero hemos tenido una equipa en América Central, 4 personas con miles y miles de hectáreas en monitoreo en en sugarcane, cana de azúcar, café y todo más. Temos una filial en Brasil, e na realidade está mais como observação de mercado, porque o mercado de carbono por aí está mexendo muito. Somos muito solicitados para projetos europeus de investigação ligados a esse tema de carbono e de suelo, e por isso há uma equipa trabalhando um pouco por todo o mundo, e estamos crescendo com... Rafael ha dito que somos 14, mas só é contado a equipa portuguesa, com 5 incluímos os espanhóis, somos 17, e provavelmente se durante el próximo año seremos algo alrededor de 20, 22. Pronto. Y en términos prácticos, me quedo por aquí y me faculto a la disposición para alguna cuestión que possa aclarar un poco más. Muito obrigada. Brian. Espero que el español no sea terrible. No, no. Espero que hayáis entendido el concepto global y creo que le hemos entendido muy bien. Y seguro que habrá muchas preguntas y muchas dudas. No tengáis ningún problema en exponerlas. Vamos a intentar entre todos contestar a las dudas que se han suscitado y tenéis la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Pablo Ortigueira, pertenezco a Agracer, una certificadora de agricultura regenerativa, y le quería hacer algunas preguntas al respecto. Primero, ¿cuánto cuesta la fiesta? O sea, es decir, el dinero se mueve, pero ¿qué porcentaje de los trading, de los créditos, que es lo que normalmente hacen las empresas? Oye, se queda un porcentaje del tema de los créditos, si van a éxitos, si van fijos, variables, cuánto cuesta todo esto, los estudios preliminares, etcétera. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, porque aquí habla de operaciones financieras, y la segunda pregunta es: ¿hasta qué punto se está generando un mercado especulatorio dentro del tema de los créditos? O sea, porque al final se está generando una bolsa preparando las expectativas. Y en tercer lugar, comentar que existen 2 tipos de créditos: los créditos voluntarios y los créditos obligatorios, ¿no? Donde empresas como las petroleras o las cementeras están obligadas a comprar créditos obligatorios que proceden de plantaciones forestales en países en desarrollo, ¿no? Son un poco para clarificar la diferencia entre un crédito voluntario y un crédito obligatorio, que si pudiera explicarse un poco más a la gente, un poco, yo creo que podría ser interesante. Venga, muchas gracias. Ok, lo tentaré, sem entrar muito em la legislação espanhola em concreto. Em termos de modelo de negócio, há um padrão, pero é ajustável em termos práticos. Em termos do que temos em um momento, mais de 60% dos nossos clientes usam um modelo de trabalho de parceria, em que nós retenemos uma parte dos créditos finais, que pode variar entre 30% a 40%. ¿Vale? Em termos de créditos regulatórios, o mercado é voluntário. Isso não há nenhum mercado regulado. O que se pode regular são as regras de atuação no mercado, mas o preço é voluntário. É um acordo entre as partes. É como quando se vende uma vaca. Vosotros podéis vender uma vaca por 1.000 e o vizinho de lado é melhor negociante, pode vender por 1.200, 1.300 euros. Por isso, o que nós notamos no mercado é que os compradores de créditos são cada vez mais exigentes, e quem está comprando créditos são as instituições financeiras, bancos, seguradoras, as instituições industriais, as transformadoras, Danone, Nestlé, Unilever, Bayer, todo este tipo de companhias. Depois, há também as companhias de aviação, pero isso tem um regime especial. Todas as indústrias transformadoras têm que compensar sua ecológica. Em termos de créditos, há alguns mercados regulados. Os ETS na Europa são regulados. Os ingleses estão também manejando um mercado regulado. Em termos práticos, tem uma regulação mais administrativa e não tem um respaldo nem econômico, nem ambiental, nem florestal, não tem nada.
Es como que la Unión Europea ha creado los ETS que vosotros podéis comprar en la bolsilla normal como un mercado financiero. Hay que abrir una cuenta y transaccionar los créditos. Es como que un buffer administrativo. La Unión Europea, cuando el protocolo de Kioto se ha instituido, ha dicho, el protocolo de Kioto lo que presupone una de sus líneas de intención es transferir dinero para el sur, para el globo, para los países subdesenvolvidos. Pero si estamos impondo obligaciones legales y obligaciones económicas a las grandes industrias en la Europa y todo más a respecto de la provisión y de las transformaciones industriales, tenemos que crear aquí un tiempo de adaptación, porque si no, las industrias se van todas para la China y para la India, donde este tipo de reglamentaciones ambientales no existe o comienza a existir a este momento. Entonces, en esa altura se han creado los ETS, que en términos prácticos es un buffer administrativo que la Unión Europea dice, el espacio europeo tiene una capacidad de absorción de CO2 X. Vamos a imaginar que son 1000 unidades. Lo que hace es distribuir esas 1000 unidades por diferentes países. Alemania tiene uno, Francia tiene otros, España tiene otros, Portugal tiene otros, que es más pequeño. Y después los gobiernos internamente distribuyen esa cantidad de créditos que han recibido por las industrias, ¿vale? Y son los créditos regulados porque son créditos administrativos, no tienen un respaldo económico o ambiental. Pero ese tipo de créditos, que es un buffer, una oferta, un regalo, como así decir, se va a terminar en 2034. Significa que las industrias que están usando ese buffer para atrasar su proceso de transformación industrial, en 34 dejan de tener ese buffer y tienen que hacer dos cosas. O aceleran la transformación industrial para poluir menos, o tienen que compensar más. ¿Vale? Si tienen que compensar más, hay que ir al mercado voluntario y comprar créditos de carbono. Ese es lo que estamos manejando. Todo lo demás, lo que puede haber es, en los diferentes países, diferentes reglas y metodologías para cuantificar o para valorar una metodología usada en los cálculos de crédito, como la nuestra. Pero hay una institución que certifica la metodología, pero todo lo demás es voluntario. A mí tampoco me da si me venden los créditos de vosotros en España, en Portugal, en la China, en los Estados Unidos, en Noruega. Lo chico que me paga más es lo que lo tomas. ¿Vale? No estoy preocupado en vender los créditos de España en España o vender los créditos de Portugal en Portugal. Lo que la equipa tiene que hacer es probar que los créditos son buenos, que tienen alta calidad y que nosotros podemos respaldar la seguridad de ese crédito con los procesos que estamos desarrollando. Perdón, tengo dos preguntas más. ¿Cuántos créditos se pueden tener por hectárea aproximadamente y año? Sí. ¿A qué precio lo están vendiendo ustedes? Un término medio, porque esto es muy variable porque depende del trading que se haga. Y por último, si lo están haciendo por BER, o sea, por Verified Carbon Standard. Gracias. Y ya. ¿Quieres que responda a esto, Mario? Pode. Ok, gracias por la pregunta. En términos de créditos, la dehesa va a depender mucho, porque como usted sabe, la densidad de árboles, la dehesa que está instalada, puede variar mucho desde 20 árboles por hectárea, 60, 80, no mucho más. Es muy raro existir dehesas con 100, 120 árboles por hectárea. Por tanto, puede ir como de 2 toneladas a como 6, 7, 8 toneladas al año, dependiendo de la densidad de árboles y de la salud que los árboles tienen. Lo que estamos en este momento brindando en términos de mejoras es como 6 toneladas por cada 100 árboles protegidas. Puede ser por el renovo que se protege, que uno al proteger tiene que marcarlo, tiene que sacar una foto, georreferenciarlo, y si existen animales hay que tener un protector de árboles. Por tanto, para no tener protectores, puedes aislar una determinada zona y ahí se planta una densidad de árboles que se necesita hasta una densidad máxima de 400 árboles por hectárea. Las zonas que se quieren crear bosques de quercíneas con arbustos frutíferos, melíferos para las cuestiones de biodiversidad. Por tanto, más o menos el rango que le estoy diciendo es el valor
de la cantidad de CO2 que se puntúa por cada crédito de mejora. Por la conservación, por ejemplo, si nosotros calculamos y medimos que una finca, por ejemplo, tiene como un potencial de secuestro anual de como 4 a 6 toneladas por hectárea, ¿no? Esos créditos se pueden brindar desde que se hagan las medidas de conservación. ¿Qué son las medidas de conservación? No laborar debajo de la copa de los árboles para no cortar las raíces, tener las buenas prácticas por tanto, de la poda o de lo descorche en el corcho, y tener cuidado con las cuestiones de gestionar el combustible y los riesgos de incendios. Por tanto, si esas buenas prácticas existen y se está protegiendo y mejorando un poco las árboles ya están instaladas, se puntúa y se brinda créditos por ese tipo de conservación. Por tanto, son dos tipos de abordajes diferentes. El propietario ya puede, porque estamos protegiendo un ecosistema, y un ecosistema como la dehesa, se sabe muy bien que las árboles hijas necesitan de las árboles madre o de las árboles tías para que crezcan bien y estables, porque un árbol sin las madres y sin las tías va a crecer muy rápido y su sostenibilidad como árboles se va a hacer también más pequeña en términos de longevidad y de vida. Por tanto, aquí en este caso, en este proyecto Mosaico, estamos protegiendo un ecosistema que es un ecosistema con árboles, mas es un ecosistema con agricultura, con animales, con otro tipo de entornos, y eso todo tiene que ser contabilizado, no solamente las árboles porque estamos protegiéndolas. Del punto de vista de los precios, Mario, no sé si quieres hablar de los precios, pues tú es más esa parte comercial. Los precios es variable. Lo que nosotros estamos haciendo es, internamente estamos creando un rating para los tipos de fincas que estamos encontrando, si está en buenas conservaciones, si está peor, si está mejor. Pero la idea principal es valorar la calidad, la diversidad y colocar un precio de mercado muy superior a los créditos ecuatoriales, en la faixa ecuatorial, que es la zona de globo que genera más créditos por cantidad, porque es una floresta que está continuamente en crecimiento. Y ese tipo de créditos ecuatoriales se está valorando en el mercado en términos medios entre los 5 y los 10 dólares. Nuestro objetivo es colocar siempre superior a ese rating. Y no estamos colocando nenhuma proposta no mercado com valores inferiores a isso, nem tão pouco. Perdón. Claro, en Latinoamérica sí es verdad que los créditos de carbono suelen estar entre esos 8, 10, 12, en función de lo que se esté dando. Las perspectivas del mercado ahora mismo con otras plataformas y otras, estamos hablando de cantidades superiores. Yo entiendo que intente ser prudente, que me parece correcto, porque si no la generación de expectativas, pues mira, somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Pero bueno, sí es verdad que es un mercado alcista donde realmente va a haber un desabastecimiento en el mercado, y la ley de la oferta y de la demanda previsiblemente hará subir los precios que usted está comentando. Si nosotros comparamos con la PAC, estos ingresos ahora mismo, lo digo a título de hablar con los compañeros que están aquí en la sala, pues aparentemente no son grandes cantidades, pero es un mercado alcista. Por lo tanto, un desabastecimiento entre oferta y demanda que se producirá en breve, por las perspectivas que tenemos ahora mismo, a producir una subida de precios. Entiendo que no quiera mojarse mucho, pero bueno, como decía, le alabo su trabajo, su profesionalidad, y me ha gustado mucho su presentación. Ahora después me acercaré y hablamos. ¿Alguien más que tenga dudas? Con toda tranquilidad, de esto sabemos muy poco, todo el mundo, algunos sabe algo más, pero en general yo creo que este tipo de charlas merecen la pena por la cantidad de cosas que se pueden aprender, ¿no? Aquí no venimos nadie sabiendo. Va a hablar primero y después te pasa la palabra. Sí, buenas tardes. A ver, mi pregunta es, ¿qué porcentaje de inversiones para llegar a los créditos hay que hacer, y qué duración de contrato o de
de tiempo para ese proyecto? La duración de los contratos, patrón, son 10 años, ¿vale? Contratos inferiores, lo que estamos mirando al mercado es que los compradores no lo están tomando porque no les crea confianza. Como he dicho a poquito, los compradores, para ellos, este tipo de inversión es un activo financiero que se queda en su contabilidad como un activo financiero y tiene que ser preservado. Y no se puede amortizar de uno por otro. Portanto, em termos científicos, se vosotros habláis com um cientista radical, te vai dizer que o carbono necessita de um ciclo de um século para se reciclar. Os mais realistas provavelmente põem 30 anos. E nosso projeto mira trabalhar por 30 anos, pero se vou propor a um agricultor para realizar um contrato com nós outros por 30 anos, seguramente se vai quedar mais retraído. Então, os projetos e as metodologias e os modelos económicos e financeiros são desenhados para 10 anos, que se pode renovar se interessa às partes continuar. ¿Vale? La segunda questão é, perdão, em termos de inversiones, sí. Pero, como costumo dizer em las reuniões particulares que hablo con los propietarios, este tipo de inversiones de los industriales no es el gordo, ¿vale? Tiene un compromiso. Y el compromiso es preservación, en primer lugar, preservación de la floresta, y en segundo lugar, en términos de concepto de productos de carbono, hay que producir adicionalidades. Y para eso hay que invertir en la floresta, sea lo que sea, que el plan de la equipa técnica propone. Nosotros estimamos que en media, la parte que vos toca tiene, tiene que cativar una inversión más o menos a 30 a 35%. Isso depende se tienes capacidade interna para realizar determinado tipo de trabalhos ou se tienes que contratar serviços de terceiros para realizar os trabalhos necessários para desenvolver o plano de inversões, de melhoras, ¿vale? Porque se tienes capacidade interna com mão de obra, maquinaria, personal trabalhando por ti, contigo, provavelmente o custo de inversión es muy bajo porque ya lo tienes los costos. Si no tienes esa capacidad de mejoras internas, tienes que contratar algunos servicios externos y probablemente es un poco más caro. Pero mi punto de partida es un poco diferente. ¿La finca tiene esta línea de rendimiento, sí o no? No. Entonces todo lo que viene además es bonus. Si al final te queda 20% de margen líquida, es fantástico. Nenhum banco te paga isso se pones el dinero en el banco. Y ese creo que es el raciocinio más correcto de pensar este tipo de asunto. Hay una nueva línea de rendimiento posible para la finca que vosotros no tenéis. Nosotros podemos aportar información y contenido, cientificidad, tecnología, conocimiento para crear esa línea de rendimiento adicional. Y si al final la línea de rendimiento te genera 20% o 25% de rentabilidad líquida, creo que es muy bueno, sea cual sea el punto de partida. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, lo que están hablando ustedes de crédito de carbono, 10 euros, 8 o 10 euros por hectárea. No, 10 euros por unidad de crédito. ¿La unidad de crédito cómo se traduce? ¿Por hectárea? En términos prácticos, lo que mi colega ha dicho es que una finca, en términos medios, el punto de partida tiene como 6 a 7 toneladas por hectárea. Si lo valorizas a 10 euros, estamos hablando de 80 euros para arriba. El valor que se le da al crédito, ¿qué es el crédito? ¿Por tonelada, por hectárea? ¿Cuál es la medida? Crédito es por tonelada, 10 euros por tonelada. Nada. Y cada hectárea de 10 euros puede tener entre 7 a 10 toneladas por hectárea. Vale, hacemos una cuenta así por encima rápida. Va. Si estamos hablando de 6 toneladas, quiere decir que por hectárea estamos hablando de 60 euros. Cuentas más prácticas, 100 euros, ¿vale? Vale. Es que los costes que tiene para hacer esto, que diga usted que queda un 20% limpio, a nosotros podar una hectárea, mantener una hectárea nos cuesta mucho más, ¿eh? Lo líquido es después de todo ese trabajo. Los 20% líquidos que te puedes tener es después de ese trabajo todo. Después de contabilizar ese trabajo de mantener la finca.
mí me gustará aprender lo que usted me va a enseñar, porque a mí no me salen las cuentas. No, Lo tal vez, puedes tal, hablar, tal vez, lo puedes hablar en particular si quiere. tal vez pueda acrescentar que las cuentas se tienen que hacer durante la duración del proyecto. O sea, que posiblemente en el primer año, y va a depender también mucho de finca para finca. Le doy ejemplo. Tenemos proyectos en este momento que el costo del propietario, por ejemplo, porque no tiene ganado, no tiene que proteger los árboles y simplemente está explorando por el corcho, él tiene mucho renuevo. Entonces, el costo del propietario es disparar unas fotos de nuestras aplicaciones para ofrecer los árboles que él decide ir al mercado. Porque nosotros decidimos que realmente no queremos árboles de 5 en 5 metros, menos de 5 en 5 metros una de las otras. Por tanto, hay que garantizar eso. Si vamos a hablar de una finca que no tiene árboles ninguna, el costo va a ser muy elevado. Y además, si no tiene árboles ninguna y de repente tiene animales, hay que proteger los árboles. Y por tanto, el costo se va a hacer muy elevado. Por tanto, aquí el costo que está asociado tiene mucho que ver con la parte de inversión inicial, porque después es una renta, puede ser una renta por 30 años o más, porque es simplemente la amortización, el tiempo de la inversión, porque las árboles, si se cuidare, están creciendo todos los años. Los sistemas, otros que se plantan, están creciendo todos los años. Por tanto, y desde que se garantice esa protección, es básicamente el dinero del banco y se va retornando. Ahora, hay proyectos que son más rentables. Yo diría que este que ya tiene una base de partida de arbolado, etcétera, y que no tiene que proteger las árboles, es mucho más rentable de que uno que no tiene renuevo ninguno, está con una densidad de animales muy grande y por tanto hay que proteger mucho las árboles y el costo va a ser muy elevado. Por tanto, eso es la verdad también. Mas hay que pensar un poco, no de año a año, mas hay que pensar en el tiempo del proyecto. 10, 20, 30, y es lógico que cuanto más 10 años pones encima del proyecto, más va a ser tu ganancia. ¿Más preguntas? Afonso, ¿todo bien? La última vez que hemos comentado, hay uno y estabas con dudas, continúas con dudas. Bueno, mientras que vais pensando las dudas que tenéis, yo creo que es importante que adoptemos una actitud global en todo esto. O sea, pensar en cuánto dinero nos va a dar esto el primer año, pues quizás no sea el sentido de este tipo de proyectos. O sea, los proyectos que tenemos son mejorar nuestras fincas, mantener la biodiversidad, mantener que cada vez secuestren más carbono, porque las prácticas que vamos a hacer en ellas pues van a permitir secuestrar más carbono y eso nos va a dar una rentabilidad adicional. Es decir, no solamente vamos a tener una compensación económica por el secuestro de carbono, sino que vamos a obligarnos, entre comillas, porque vamos a tener dinero para ello, a mejorar nuestras explotaciones. Y creo que eso es suficientemente importante, ¿no? A mí me recuerda mucho y hago un paralelismo con la época de la forestación de tierras agrarias, que algunos de aquí recordaréis. Creo que fue en el año 90 cuando se dicta el decreto de reforestación de tierras agrarias y en Extremadura, solo en Extremadura se reforestaron 90.000 hectáreas. Al principio, cuando hablábamos con la gente para reforestar, y la gente te decía que era imposible, pero eso de que íbamos a cobrar por que nos iban a pagar la reforestación y que además íbamos a cobrar durante 5 años una prima de mantenimiento y además íbamos a cobrar durante 20 años una prima compensatoria por esa superficie, pues la verdad es que no nos lo creíamos. Por eso, los primeros que entraron, pues les fue tremendamente rentable. Y los que entramos en el último momento, yo entré en el último momento, pero fue porque mi finca la zona donde está mi finca la habían excluido porque estaba en una zona de regadío y los regadíos los habían excluido en la Junta de Extremadura. Luego abrieron, pues se dieron cuenta que ninguna finca de regadío iba a someterse a una reforestación de tierras agrarias y entonces pude reforestar.
Pero lo cierto es que al principio suscitó muchísimas incertidumbres aquello, ¿no? La gente no lo pensaba. Yo creo que estamos en un horizonte con el mercado del carbono un poco similar, es decir, al principio suscita muchos recelos, no nos creemos que nos vayan a pagar lo que llevamos muchos años pidiendo, que nos paguen por los servicios ecosistémicos que producimos, ¿no? Pues no nos creemos que esto pueda ser posible y efectivamente pues vamos muy cautos y además debemos de serlo. Yo creo que AgroInsider, a diferencia de otras entidades con las que también hemos contactado, que nos ha parecido demasiado fácil y demasiado poco rigurosas, incluso tengo algún socio nuestro está cobrando ya una cantidad bastante pequeña por una finca que tiene en Cádiz y que no le exigieron nada. O sea, le exigieron firmar un contrato que creo que ni se lo leyó porque era amigo del que se lo presentó el contrato. Y bueno, es precisamente lo que no queremos. O sea, no queremos llevar a los propietarios a cosas que no entienden y a situaciones que luego puedan pues darnos dolores de cabeza a todos. Por eso para nosotros AgroInsider fue lo suficientemente serio y lo hemos estudiado mucho tiempo en nuestra junta directiva y con los abogados que tenemos, los contratos, la metodología, las certificaciones, y nos ha parecido una empresa tremendamente seria, muy rigurosa, que están trabajando muy bien y yo creo que llevan un camino muy responsable y muy bueno. Y por eso pues nos atrevemos a convocaros en los distintos puntos de la geografía del suroeste peninsular para daros esa oportunidad de obtener información y luego pues de tomar las decisiones que cada uno creáis oportuno. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí. No sé dónde está el micro. Ah, vale. Si puedes allí al fondo. Hola, buenas tardes. Yo quería saber si ofrecen algún tipo de servicio de asesoría privada para estudiar un poco el caso concreto de cada explotación y cómo podríamos acceder a ese servicio. Sí, hay para comenzar, podemos hacer un pronóstico de lo que es potencial en la finca. Nosotros lo que necesitamos es una información sobre la área de finca, que es el SICAP, el SIC que tienes por SIPAG. aquí. O sea, con el sí. SIPAG y la situación del Los polígono. remetos de SIPAG, Sí. que nosotros podemos hacer una estimativa previa y hablar con vosotros sobre el potencial de la finca. Y después, si es para seguir adelante, la equipa cuando está en el terreno, haz consultoría al cliente en todo momento. ¿Vale? Hay gente aquí en la sala que ya está con contratos firmados con nosotros. Y si vos da como una referencia, creo que todo el mundo conoce, el Grupo Amorim. Probablemente vosotros lo vendéis algo. Hay firmado contrato con nosotros para todas sus áreas para que lo manejemos en conjunto en los próximos 10 años. Bueno, allí. Sí, Francisco. Buenas tardes, soy Francisco Romero, director de innovación de la empresa Protector Cactus. Enhorabuena por el evento, creo que es muy interesante y tenía varias preguntas. Una, ¿los créditos nacen a partir de la auditoría con las mejoras que se puedan hacer o con lo que ya existe? O sea, si hay una serie de árboles, ¿eso ya tiene un valor traducible en créditos de carbono? Los créditos só existem depois de todo el proceso realizado, ¿ok? Hay que hacer un respaldo de lo que tienes en términos documentales, científicos y técnicos para que se pueda, al fin, producir un certificado. Y esa es la metodología que estamos implementando, es todo ese proceso, ¿ok? Los créditos no caen del suelo, del cielo, perdón, y solo existe si todos los elementos se mantienen constantes.
la auditoría, la certificación, la verificación, la monitorización, la equipo en el terreno. Si en algún momento un de estos pilares se quebra, ninguém vai comprar los créditos y la certificadora no valoriza los créditos, ¿vale? Mario, En términos de Mario. créditos, hay dos tipos. Perdone, pero lo que la Mario. pregunta directa es, Mario. los Es que, árboles perdóneme, pienso que Mario no entendió la pregunta. Le voy a contestar. Como le dije antes, este es un proyecto ecosistémico. Si nosotros pensamos como proyectos forestales, no puede existir créditos antes. En este caso, este proyecto del ecosistema de Dehesa, hay que proteger el ecosistema. Y por tanto hay créditos de conservación, como dice antes, y hay créditos de mejora o mejoría. Cuando hacemos la certificación, solo cuando el propietario se compromete con una adenda hacia el contrato a hacer las mejoras consensuadas entre AgroInsider y el propietario, es que la certificadora puede emitir los certificados de créditos de conservación. O sea, significa lo siguiente: si su línea base fuera de 2023 y nosotros empezamos el proceso en 2024, a todo el proceso de análisis, al cerrar el proceso en 2024, y si usted quisiera hacer mejoras para 2034, o sea, significa que podemos, la certificadora, certificar los créditos de conservación, porque sabemos que usted está comprometido con nosotros a hacer las mejoras. Si usted no quiser hacer las mejoras, bueno, no tiene ni unos ni los otros, porque no brindamos los créditos de conservación si el propietario no está comprometido a hacer las mejoras. Y yo creo que de esta manera le contesté a su pregunta. O sea, sí, hay créditos de conservación con lo que ya está allá. Y cuanto más stock existe y más ecosistema existe, mayor es el valor de los créditos de conservación, mas también mayor es la exigencia de mejorar. Y eso pienso que va a brindar más créditos todavía al propietario si lo hace. No sé si, yo creo que contesté a su pregunta en este momento. perdone, existe un sistema base donde tienes que ir, hay un incentivo a que vayas haciendo unas mejoras, pero sí que tiene una retribución base por lo que ya existe si realmente absorbe más carbono. Claro, mas mire, son créditos de conservación. Imagine que tenemos un estimado de X créditos de conservación, mas usted laborea debajo de la copa de los árboles. Usted no hace las buenas prácticas de poda y de conservación de los árboles. Usted no tiene el control de riesgo de incendio o de lo combustible que existe por los incendios. Bueno, ahí no le brindamos de un crédito de conservación. Mas si usted tiene las buenas prácticas ya con lo que está instalado y que existe en la finca, bueno, ahí le brindamos un porcentaje de los créditos de conservación, que es un porcentaje de los stock existentes en la finca. No sé si me fui claro, si no. Perfectamente, gracias. La otra pregunta sería, ¿qué volumen económico, por ejemplo, dentro de Europa, por las empresas que estarían obligadas a pagar por eso, esa compensación, se estima? ¿Cuál sería también la estimación en los años siguientes? Y si hay alguna obligación o se esté pensando en legislar eso, de que una parte de esos créditos que se puedan generar, por ejemplo, en Europa, reviertan en actuaciones dentro de Europa y no se vayan, por ejemplo, al trópico, porque allí siembras un bosque y consume 10 veces más carbono que, por ejemplo, una dehesa. Gracias. Sí, são duas perguntas muito interessantes. Em termos de valor projetado, o que os bancos de investimento estão projetando em termos financeiros para esse mercado é o volume de transações de 1,3 trilhões em termos de valor global e mundial. Em termos, significa que os bancos de inversiones são um dos mais interessados nesse tipo de mercado. E como se interessam?
en términos de trading, transacciones y en términos de creación de activos generadores de carbono. Hay fondos de inversiones que están investiendo en la floresta. En términos de preservación de los créditos europeos en la Europa, creo que eso es más complicado de lo hacer en términos de obligación legal, pero hay un conjunto de medidas que están tomando la Unión Europea, inclusive la legislación europea general para los créditos de carbono, lo que son metodologías tomadas, se está acercando del mercado. La estimativa es que en el mes de mayo algo de nuevo aparece por ahí para completar las legislaciones nacionales. Bom, mas en términos prácticos lo que pasa es la Unión Europea ha creado una tasa ecológica para los productos que están entrando en la Unión Europea y que no tienen una ficha, una prueba de que su pegada ecológica es neutra, para evitar el dumping ecológico, como se ha feito el dumping social cuando las industrias han ido para a China, en que no tienen impuestos, seguridad social y todo más. Es por eso que están produciendo más barato, grosso modo. Lo que la Unión Europea ha estipulado es que los países fora da Europa tienen que provar que sus productos son ecológicamente neutros, senão, a la entrada da União Europeia tem uma taxa ecológica adicional, que por lo momento é quase 15% de imposto adicional. Lo que vai acontecer é que, como o escrutínio da União Europeia é mais grande que em outros mercados e como a opinião pública está fazendo pressão, há muito regresso de inversões de las companhias e de los bancos para investir em créditos europeus por uma questão também de suporte à economia local, e por uma questão de marketing, e por uma questão de comunicação, e por uma questão de pressão social. Pero vai, em termos institucionais, em termos internacionais, os créditos de carbono se han criado para ajudar um pouco o sul subdesenvolvido a suportar as alterações climáticas, pero creio que está havendo um trade-off, significa há europeus que han investido em passado em créditos fora da União Europeia, porque na União Europeia não havia créditos, que estão regressando ou ponendo mais plata na União Europeia, porque a comunidade está comentando isso, como vosotros estáis comentando agora, e porque há mais, começa a haver oferta de créditos de carbono, seja de que tipo seja, na União Europeia. No mercado se podem encontrar créditos associados de carbono desde 50 cêntimos, se são associados à energia solar, que ninguém não está tomando mais, porque há muitos, até 250 euros se tem a ver com uma tribo indígena na Amazônia. Há grande range de valores para os créditos de carbono. Os créditos oficiais que há pouco estávamos comentando, os ETS, têm um mercado regulado, estão como que 90 euros. Y cuando en el tiempo de COVID se ha decrecido mucho porque no hay industria, no había actividad de industria, había menos polución, menos procura y los créditos han disminuido. Por eso, la expectativa de nosotros es dos. Primero, que los europeos, las industrias europeas van a comprar más y más y que el precio tiene una tendencia natural para crecer, para que suba. No para los 10, mas para algo más. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era si los terrenos solo pueden ser de titularidad privada o también pública. Nosotros só manejamos créditos com titularidade privada. Em princípio, a titularidade pública não se pode hacer crédito porque faz parte do estoque nacional de los países para as atividades do Estado. Pero computarían en lo que sería la huella ecológica de ese país o en el mercado. Sim, esse é o princípio. Que a parte da floresta pública se mantém seja para suportar as atividades oficiais do Estado. Buenas tardes, soy Federico Sanz. Tengo el honor de conocer a María y aprovecho para felicitarla porque conozco su proyecto, he visitado su finca y la verdad pues que me impulsa a continuar con la idea que hoy aquí se mantiene, ¿no? Decir que tengo el honor de conocer a José Alberto, a Mario Luis y de haber firmado con ellos hace un año un contrato en una finca
que es agrícola y ganadera, con una parte de regadío, secano, forestal, dehesa, tienen en conjunto un poco de todo, ¿no? Yo cuando me sorprendió cuando los conocí, el ver que por lo que yo estaba haciendo tenía una oportunidad de recibir un dinero y además de mejorar mi propiedad y me iban a pagar por algo que yo ya estaba haciendo. Digo, ¿cómo es posible esto? Claro, en este periodo de tiempo, y los he conocido más a fondo, han visitado mi finca 5 veces, han hecho estudios profundos de cómo es la mejora, lo que yo puedo conseguir con este proyecto, ha dado lugar a que provoque pues, en mí la inquietud que deberíamos de tener todo con el medio ambiente y la regeneración de la dehesa, la regeneración del monte. Y bueno, quería desde aquí no hacer ninguna pregunta porque yo lo tengo clarísimo, pero sí felicitarlo, agradecer que se hayan cruzado en mi camino, de haber tenido la oportunidad de participar en este proyecto realmente, porque es lo que yo estoy haciendo, y de hoy asistir aquí porque aprecio mucho a María y me parece un proyecto enorme lo que está haciendo. Muchas gracias. Obrigado. Gracias, Gracias, Federico. Federico. Qué bueno escucharte. ¿Puedo tal vez decir unas palabras con Federico? Federico fue la primera finca española que se ha sumado a nosotros. Decirles que no es una finca fácil, mas es una finca desafiante. Y estamos trabajando para encontrar una solución para encontrar la mejor propuesta para realmente estarmos seguros de seguir adelante. Decirles también que en este proceso que estamos ya de bastantes fincas, quer en Portugal, quer en España, tenemos aprendido mucho y hay muchas barreras, Yo creo que una de las grandes barreras de los propietarios son los propietarios están sospechosos. Porque qué raro, ¿no? Están hartos de ser maltratados por el Estado, por los subsidios, por esto, por el otro, no sé qué, y ahora me va aquí a abrir y que me quieren y que quieren que yo haga. Realmente, yo creo que nosotros tenemos que pasar un poco al mensaje que si esto fuera algo fácil, o sea, que fuera algo que uno va a hacer en el papel y tiene los certificados, ya están vendiendo en el mercado, significa que al fin de poco tiempo el valor sería cero, o sea, no vale nada. Por tanto, este tiene que ser un proceso difícil y es un proceso que tiene que ser sostenible y tenemos que mostrar a la sociedad que tiene mucho valor. Y tiene mucho valor porque yo creo que estamos fijando personas en el territorio, cuidando del territorio, cuidando de los incendios, promoviendo la conservación de muchas cosas que necesitamos para sobrevivir como seres humanos, como el suelo, el paisaje, los árboles, la comida incluso. Y por eso yo diría que el camino no es un camino fácil. Mas es un camino bonito y que cada propietario tiene su camino propio. Ya tenemos aprendido inmenso con distintos propietarios que ya vimos que ellos mismos nos sugieren mejor situaciones que muchas veces nosotros pensaríamos para su finca. Y por tanto, es un camino que se hace a dos, no se puede hacer de otra manera. Y bueno, esperamos que realmente logremos resolver todos los problemas de manera que nosotros nos sintamos seguros, el propietario se sienta seguro y quien compra los créditos también se sienta seguro. Porque si nosotros estuviéramos en su lugar, gustaríamos de estar seguros de que lo que vamos a comprar es una cosa segura y seria. Que es eso que realmente nos gustaría pasar de mensaje a toda la sociedad. Gracias, Federico, por tus palabras. Buenas tardes y bueno, felicitar a los organizadores. Yo soy Jesús Castaño y vengo en representación de la Asociación de Propietarios Forestales de Salamanca. Somos miembros de FEDESA desde sus inicios y una jornada como esta hubo en Salamanca hace 5 meses aproximadamente con los 2 representantes de AgroInsider y en Salamanca ya hay unas 30 fincas de propietarios que hemos manifestado el interés de suscribir el contrato
con AgroInsider. Y yo quería plantear aquí las dos dudas más que se han presentado, o sea, que más propietarios han indicado sobre el contrato con AgroInsider. Una es por qué se tarda un año en hacer toda la monetización, toda la valoración, y no se empieza, en cierta forma, a vender y a cobrar hasta un año después. Y segunda es por qué hay que estar obligado a esas mejoras, excepto que, o en qué casos pueden ser obligatorias, en qué casos pueden ser simplemente convenientes porque pueden aumentar la absorción, pero creemos que en ningún caso disminuye lo que ya tenemos. O sea, si no se hacen las mejoras, lo más que hacemos es que no aumentamos la absorción de CO2, pero ¿por qué se disminuye? Estos temas son los que allí los propietarios nos han manifestado que les preocupan. Rafael, Ok, já percebi. Jesús, pues muchas gracias por su pregunta, Jesús. Un año, ¿por qué un año? Estamos estudiando un ecosistema que tiene invierno, verano, primavera, otoño, y por tanto tiene ciclos de producción, ciclos de animales adentro, afuera, y nosotros necesitamos estar seguros de que realmente en nuestras visitas que las cosas están funcionando bien. Nosotros tenemos la posibilidad de los 2, 3, 4 años antes, hasta 6, 7 años atrás, mirar un poco todo lo que está pasando en temas de ocupación de suelo, cambios, etcétera, con las imágenes satelitales. Todavía hay que crear un poco toda la base de datos de evidencias. Las certificadoras no certifican los proyectos porque nosotros tenemos los ojos bonitos o azules. O sea, necesitan de datos, necesitan de fotos georreferenciadas, necesitan de mediciones, necesitan, o sea, y por tanto, para crear alguna confianza, perdón, para crear alguna confianza para las certificadoras y a nosotros también, es necesario tiempo. Sin tiempo, yo creo que los procesos se quedan mal preparados, se quedan poco seguros. No hay una posibilidad de hablarnos con el propietario, discutir un poco, porque todos los propietarios también tienen poco tiempo y muchas veces hay que sentarse con ellos, discutir las posibilidades de mejorar y después de todo estarmos más o menos seguros de que queremos seguir adelante. Bueno, firmamos entonces una adenda al contrato de mejora para seguir adelante. ¿Por qué la mejora, Jesús? Porque del punto de vista administrativo, lo que va a ocurrir en Europa va a ser eso. Además de tener un ecosistema, nosotros que estamos visitando, yo ya corrí miles de hectáreas de distintos proyectos, de distintas fincas, ya vi de todo. Ya vi de lo peor que existe en la dehesa y ya vi de lo mejor. Ya vi de lo mejor. Y por tanto, yo creo que todos tienen la oportunidad de mejora y si nosotros no nos proponemos a mejorar todavía nuestra finca, significa que no estamos comprometidos con este proceso realmente de ir siempre dejando a la sociedad futura estos activos que son activos fundamentales para la sociedad. Y por tanto, yo creo que ningún proyecto de créditos de carbono va a aceptar. Bueno, hay algunos, mas esos no creo en ellos y por eso el precio nunca será muy grande. Si nosotros creemos que el precio de este tipo de proyectos es un precio realmente arriba del mercado, hay que hacer un proceso siempre de mejorar y yo creo que hay siempre espacio de mejora, porque todo lo que ha visitado ya vi cosas bellas, lindas y que realmente hay que protegerlas y dejar a la posteridad, pero ya vi cosas que me decepcionaron y me entristecieron porque vi de esas que realmente estaban muy maltratadas y sinceramente yo seriamente no podría certificar este tipo de esas sin un proceso de mejora seria que deje
un legado a la sociedad que viene seguida, a los hijos, a los nietos, a quien sea que ven después de nosotros. Y por tanto es un poco en ese sentido, Jesús, que la mejora es importante y es un poco como confirmar que estamos comprometidos en este proceso y del ecosistema que estamos protegiendo. Vale, gracias. Entonces, resumiendo, no es solo mantener y conservar, sino añadir o lo que llaman la adicionalidad, ¿no? Eso, Sí, eso, algo más. eso, Jesús. Y nosotros no pedimos mucho adicionalidad, que es de mucho, depende, para unos puede ser mucho, puede ser poco. Pedimos solamente 10% del stock existente. O sea, medimos el stock existente y después pedimos 10%. ¿Qué quiere decir este 10%? Estamos esperando que estos 10% van a quedarse 30 años en el terreno o mucho más do que eso. O sea, estos 10% se van a transformar en dos fincas, en dos de esas, en términos de stock de CO2 en el futuro, porque esas árboles se van a quedar ahí por 40, 50, 100 años, 150 años, y por tanto se van a transformar 10% en 200% en ese largo del periodo. Cuesta a algunas fincas ese 10%, más a otras ni tanto, porque muchas veces es solo certificar, es solo georreferenciar lo renuevo que ahí tiene y a veces bastantes. Solo por dar una idea. Este mes, ese señor que está sentado en la mesa, tuve que cambiar nuestra aplicación, ahí del lado azul de Mario, debe cambiar nuestra aplicación porque la velocidad de árboles que estaba entrando en nuestros servidores era tan grande que casi crashaba la aplicación. O sea, por día eran miles de árboles que estaban siendo georreferenciados todos los días en los últimos 2 meses. Y todavía están siguiendo entrando árboles. La gente está georreferenciando los árboles para el mercado de carbono. Y solo para decirle que realmente hay fincas que es todo mucho más fácil, hay fincas que es un poco más difícil, mas no es necesario hacerlo todo en un año. Por tanto, estos créditos de conservación que uno puede tener para ayudar un poco a hacer las mejoras, es también un factor importante de nuestro proyecto. Por tanto, nosotros, los productores que se comprometen con nosotros a mejorar, bueno, certificamos la conservación y ya tenemos los créditos casi sin hacer nada, a no ser la conservación que tenemos que hacer, mas ya tenemos un poco de encaje financiero para hacer las mejoras, para la mejora. Por tanto, si uno pensar así, yo creo que estamos proporcionando que los empresarios hagan las mejoras de una manera más suave, que es eso que se pretende para que toda la gente se motive a entrar en el mercado. Yo creo, sinceramente, creo que esto puede transformar mucho la paisaje y la dehesa a nivel de España y Portugal, y no solo de la península ibérica. Creo en eso, y si no creyéramos en AgroInsider en eso, no estaríamos aquí porque estamos arriesgando mucho. Yo creo que estamos arriesgando más que ustedes, mas bueno, estamos en el camino y en la lucha, y creemos que esto va a ser un producto de grande valor ecológico de nuestros países. Muchas gracias por vuestra exposición y me parece muy interesante. Pero yo, no sé, quiero algo de más concreción, si puede ser. Por ejemplo, cuando se firma el contrato, empiezan ya los créditos de mantenimiento, o sea, los créditos de conservación. ¿Cuándo recibe el propietario el dinero de los créditos para seguir con las mejoras que continúan el segundo año, el tercer año? Gracias por la cuestión. Como hemos dicho durante la jornada, lo primero año para crear un producto financiero, que es el crédito, necesitamos de entre 9 meses a un poco más, a un año. Todo el proceso tiene que decorrer. Solamente después de ese tiempo que la equipa de trading puede trabajar para colocar el producto en el mercado. Nosotros, como estamos invirtiendo
en la finca con vosotros, a nosotros nos interesa que el producto se possa colocar en el mercado lo más rápido posible, o que esteja pronto para ir para el mercado lo más rápido posible y que no lo podemos transaccionar en el mercado lo más rápido posible y por lo mejor precio. Y por eso un prazo y un valor no es posible estimar en el momento presente. Pero imagine, dando un ejemplo un poco más elaborado para el futuro. Imagine que hay una grande compañía que negocia con nosotros toda la cartera de créditos que nosotros tenemos y lo pretende reservar para los próximos años. Ahí sí, ahí es más fácil cuantificar los valores de ingresos financieros que toda la cartera de clientes puede tener. Lo que estamos siendo honestos y diciendo es, para colocar los premios de crédito en el mercado, lo tenemos para un año. No para que se esteja confirmado la venda, para que la equipa de trading possa comenzar a presentar el producto al mercado. El año siguiente, lo que se pretende es que ese gap temporal se reduza al mínimo, porque mucho del trabajo que tiene que ser feito de base ya está consolidado. Entonces, lo que a equipa tiene que hacer en el segundo año es calcular la diferencia y acelerar los procesos. Pero toda la base de la construcción del proyecto es más complicada en el primer año. Puede acontecer que el primer lote que va para el mercado no tenga solo un año, pero pueden tener dos. Depende del momento en que se finaliza el proceso. ¿Okay? Entonces, en términos más honestos posibles, lo que estamos diciendo es, si comienza en enero, probablemente en octubre, noviembre o lo más cedo posible. Podemos hacerlo así pronto, los créditos titularizados y la equipa de trading puede comenzar a presentar esos productos al mercado y podemos ter la suerte de vender el día siguiente, podemos ter que esperar 6 meses para que el comprador ideal pueda aparecer. Entonces, el dinero que percibe el propietario es a lo que se ha vendido el crédito en el mercado, ¿no? Sí. Vale, vale. O sea, que no se puede hacer una previsión sobre qué, ¿sabes? No se puede hacer una previsión cierta sobre a lo que se pueda vender, ¿no? Creo que el primer año y probablemente el segundo es más una expectativa que se puede colocar cierta en el mercado, en el orçamento, pero una certeza concreta de los valores del momento no lo estamos afirmando seguro cuándo y dónde. Además, Solo para perdón. te comentar algo, a un de estos días, uno de los más grandes propietarios de Portugal me ha telefonado, la parte financiera, con la misma cuestión y la he dicho el mismo. Por mi parte, lo más seguro es que no pongas un valor en el budget para el próximo año y si ocurre, tienes una excepcionalidad que es más probable, porque la finca es grande, hay muchas complejidades en esta finca y no tengo la certeza que la equipa técnica va a cerrar el dossier antes del final de 2024. Y también puede ocurrir que es posible, imaginen que una cuenta que tenga, por ejemplo, 1000 créditos, puede vender 500 en principio del año y 500 en el fin del año con precios totalmente diferentes. O sea, la misma cuenta, lo mismo propietario puede tener precios diferentes de créditos durante todo el año, dependiendo de la que está comprando y la época que está comprando. Por tanto, esto va a realmente funcionar un poco como el mercado va a ofrecer y normalmente lo que recomendamos es que los créditos primeros de la línea base de la conservación se vendan lo más rápido posible, mismo que el precio sea un poco más bajo. Eso es lo que estamos diciendo. A nosotros no nos interesa porque somos socios en los proyectos, como Mario ya dije, mas necesitamos que el mercado empiece a funcionar y después de empezar a funcionar yo creo que es algo que es circular. Por tanto, el precio no lo podemos controlar, es un poco como de la demanda y la oferta y bueno, y en eso tenemos la expectativa que Mario ha dicho, que se va a subir porque la demanda va a ser muy grande porque no hay créditos en el mundo suficientes para la demanda que va a existir. Si ese camino fuera el camino que está siendo corrido por Europa. Sobre este tema os quería comentar que desde FEDESA hemos iniciado un proceso para estudiar la posibilidad con agroseguro. Ahora mismo no hay nada en concreto, pero sí estamos ya en conversaciones
Sería una especie de seguro de valor de cambio, ¿no? O sea, igual que los seguros de crédito a la exportación o los seguros de tipo de cambio en la moneda, la posibilidad, y ellos lo van a estudiar, no sé si al final conseguiremos sacar un seguro que asegure un valor entre una banda, un valor que no baje por debajo de un mínimo o que pueda oscilar entre una serie de valores, ¿no? Creo que eso sería importante porque daría bastante seguridad a los vendedores. A este propósito de produtos financeiros, me ocorre acrescentar alguma informação mais elaborada. Provavelmente, no futuro, haverá um conjunto muito vasto de produtos financeiros em cima dos créditos de carbono. Para que não tenhamos uma crise financeira com créditos de carbono, como é ocorrido com o imobiliário, só existe crédito de carbono se houver um ativo real. Neste caso, se houver uma finca. E tem que haver match, tem que haver uma realidade entre os créditos de carbono e a finca. Pero depois disso está estabilizado, se não ocorre nenhum problema na finca, em cima dos créditos de carbono, é possível de montar várias tipologias de produtos financeiros. E nós outros lo temos em linha. Alguns para ser mais tarde. Pero para isso, há que ocorrer duas coisas. Os outros têm que ter créditos de carbono e nós outros temos que produzir créditos de carbono. Se não há créditos de carbono, não podemos pensar em algo mais para o futuro. Há que criar stock. Ese é o ponto. Sí. Bueno, buenas noches. Soy Jesús Navarro, soy técnico ya jubilado, antiguo miembro del Servicio de Extensión Agraria. Conozco la región durante 40 años, he estado pisando los campos y quería hacer una pregunta concreta y una sugerencia. La pregunta concreta es, una vez el crédito ya se ha colocado en el mercado, ¿el precio es fijo o como las acciones tienen unas revalorizaciones o se actualizan cada X tiempo? ¿Cómo funciona eso? Y segundo, el deseo, por fin, algo particular funciona y siempre el problema de la DESA es la falta de rentabilidad. La PAC no soluciona ni la pérdida de renta del productor y por fin, si queremos conservar el medio ambiente, habría que implicar a las administraciones que por fin concreten, porque todo este lío de los ecosistemas y todos estos complejos administrativos, agronómicos, son complejísimos. Esto es una cosa muy concreta que nos podría ayudar a mantener lo que todos hemos estado siempre pensando que era la solución, una rentabilidad y un mantenimiento de nuestro sistema. Gracias. Ok. O preço do carbono lo temos que mirar como um preço normal de outro tipo de produtos. Vai subir, vai descer, vai ter mais procura, vai ter diferentes tipos de preços para a finca, por diferentes tipos de finca. Nós outros internamente, independentemente do mercado, estamos criando 3 tipos de rating para a finca. Consoante a finca está em uma base muito fraca de arboredo, está média ou está muito boa. E quando estamos oferecendo essas fincas ao mercado, nós próprios estamos pondo diferentes preços na finca. Pero essa é a nossa intenção, pero se é um mercado voluntário, depende do interesse das partes. Eu posso querer vender por 100, pero se ninguém está comprando por 100, seguramente tem que vender um pouco mais baixo. O preço, seguramente que vai estando oscilando continuamente, pero como em la bolsa, o preço pode oscilar, pero o ponto mais baixo pode ser mais alto que o anterior. ¿No? Se a tendência é de procura crescente, o que se espera é que o preço seja regularmente, ao final, um pouco mais alto que no momento presente. Buenas, yo quería hacer una pregunta en relación no a los precios o al precio del crédito de carbono, sino al coste de la certificación. ¿Cuál es ese coste? Y si ese coste también está referenciado a esos vaivenes de precio del crédito, si nos puede explicar un poquillo ese asunto. Perdóneme, no entendí una parte de la pregunta. ¿Puede reformular? El coste, yo entendí, Mario. Yo entendí, Mario.
de esa certificación, de la certificación que hacéis vosotros, ¿no? Los costos de certificación se ocurren por nosotros. Los costes corren, vale. Vale. A vosotros les toca los costos de inversión en la finca. ¿Vale? Todo lo resto ocurre por nuestra cuenta. ¿Vale? Hay una forma diferente de hablar para este tipo de servicios de créditos de carbono. Imagínate que todo esto corre, no bien, pero más o menos. ¿Vale? Al final, el dinero que estamos poniendo en vuestro bolsillo es igual a la inversión que tenéis. Entonces, en términos financieros, el banco tiene cero. Pero al final tienes una finca muy más valorizada. Y el patrimonio se está incrementando por la mejora de la finca, por la calidad de la finca. En algún momento se puede realizar ese tipo de inversión, se puede realizar ese income, ese dinero, si viene de la finca, si te interesa o no. Entonces, normalmente a mí lo que me gusta de comunicar es, esta línea de rendimiento no existe. Nosotros estamos creando una nueva línea de rendimiento sobre vuestros activos que no existen en el pasado. Y si al final todo corre mal, pero el valor que nosotros estamos colocando en vuestros bolsillos es igual a la inversión que tienes, significa que tivestes plata para investir en la floresta sin que tengas que desembolsar más dinero de tus economías. Y si nosotros pensamos un poco así, todo lo que venga por delante, a más, es bonus. Y ese es un raciocinio que me parece lineal y muy simple. Pero adicional a la respuesta a la pregunta que estabas comentando, a vosotros vos toca la inversión en vuestra finca. Todo que es outside, fuera de la finca, nos toca a nosotros. ¿Vale? ¿Respondí? Bueno, si no hay ninguna pregunta más o alguna duda que queráis comentar, yo creo que ya es buena hora para cerrar el acto y bueno, pues desear a AgroInsider y a todos los propietarios y a las dehesas, pues que esto sea verdaderamente algo que sea una oportunidad para tener unas fincas mucho mejor de lo que las tenemos y que desde luego ganemos en rentabilidad porque es algo que realmente le hace falta a la dehesa. Como decías antes, o sea, creo que el gran problema de las dehesas es la falta de rentabilidad. La mayoría de las personas que las mantienen es porque están generando ingresos por otros conceptos, tienen otras profesiones, pero vivir de una dehesa intentando hacer las cosas bien es prácticamente imposible, y os lo digo por propia experiencia. Y bueno, pues esto es un tema que tendremos que ir construyendo entre todos. Yo os animo a que os dirijáis a FEDESA. A través de FEDESA podéis concertar citas con AgroInsider y reuniones de trabajo a los que estéis interesados y sigáis queriendo iniciar este proceso. Me parece una gran oportunidad. Hay que ser valientes, hay que lanzarse. No solamente no perdemos nada, sino que podemos ganar. Podemos ganar mucho para nosotros y para nuestras fincas. Y esta oportunidad creo que hay que aprovecharla. Muchísimas gracias, José Rafael, por tu esfuerzo, que sé que lo has hecho porque no estás bueno. Y que te mejores. Nos vemos pronto. Y Gracias, bon Natal. Muito obrigada. Adeus. Mario, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que ha sido muy interesante y has contestado con mucho acierto a todas las cuestiones que no eran fáciles. Y por estar aquí. Peço disculpas si mi español no es lo perfecto, pero Cada vez es mejor, ¿eh? Cada vez es mejor. cada vez dá mais difícil en España. Gracias por vuestra presencia. Temos un pequeño regalo ahí fora que os vai gustar porque es asociado a vuestra actividad de dehesas. Y unas buenas festas y vos esperamos pronto. Siempre que necesito de comunicar o tirar alguna duda, estamos a disposición. Gracias.